invitado y compartir con ustedes el tema que el señor presentador ha anunciado. Efectivamente, hay una preocupación en la comunidad jurídica respecto a las modificatorias que se están produciendo no solo en los delitos sexuales, sino en todo el marco normativo del derecho penal respecto a las figuras que son de reiterada incidencia. Sin embargo, nosotros como abogados tenemos que siempre estar atentos a ciertas modificatorias que responden primero a una realidad social y segundo, ciertas modificatorias están respetando algunos de los principios básicos rectores de la norma penal, como es uno de ellos el principio de proporcionalidad, los principios de legalidad, de igualdad y demás que para nosotros son fundamentales en la medida que no respondemos solo a una realidad social, sino también a una realidad jurídica. En ese sentido, señores participantes, creemos necesario para nosotros poder entender lo que en este momento nos está ocurriendo, hacer una visión retrospectiva de qué es lo que ha ocurrido a partir de cuando se inicia la vigencia de este Código Penal. Por cierto, nosotros somos de la idea, y seguramente así lo vamos a concluir al final de este evento, sin que eso implique el que yo quiera convencerlos a ustedes de que eso sea cierto. Es una visión personal, producto de los largos años que uno tiene ya en esta hermosa carrera, compartida con el sentido académico. Nosotros hemos tenido el privilegio, la suerte, como se le llame por la condición etaria, de haber estudiado con los dos códigos penales, tanto el de 1924 como este, de manera tal que podemos estar en condiciones de hacer un derecho comparado respecto a cómo era, cómo es y hacia dónde nos están guiando los señores legisladores en estos momentos, que para nosotros no responden sino a cuestiones políticas y no jurídicas. Es decir, cuando el derecho penal se politiza, estamos seguramente en situaciones muy peligrosas. Como preámbulo, diremos, hace poco hemos tenido un problema en la minera Las Bambas y voces altisonantes han determinado que efectivamente se debe modificar el artículo 200 respecto al delito de extorsión, porque resulta preocupante para muchos sectores que la protesta popular se haya criminalizado como extorsión. Pues bien, esas voces políticas que ahora las escuchamos no recuerdan que fueron ellos mismos los que propusieron esto. Y en una investigación rápida nosotros nos damos cuenta que todas estas cosas se maduraron a partir del año 2006. Yo les voy a contar, obviamente con las pruebas normativas que a continuación señalaremos, que a partir de ese año lamentablemente se empezó a politizar el derecho penal. Lo que ocurrió, si ustedes recuerdan, en ese año 2006 estábamos en una campaña electoral. Ganó el partido que obtuvo la confianza popular y como se enfrentaba a un segundo gobierno totalmente desconfiada la población, se empezaron a manifestar luchas sociales en las calles del Perú. Y para terminar esas luchas sociales es que se incorpora como figuras de la extorsión la protesta popular con toma de calles y plazas, que siempre la tuvimos, siempre la tendremos, porque es parte de la dinámica social que estaba controlada con los delitos contra los medios de comunicación. Pero al momento de resolver esa situación o coyuntura política, se escogió nada menos que el delito de extorsión para incorporar esas figuras que nunca estuvieron siquiera en la cabeza de los legisladores, que entendían que una política criminal no podía incorporar la protesta popular a un delito de extorsión. Como preámbulo. Dicho esto, empezaremos para darles un marco jurídico de qué innovaciones son las que se producen cuando ingresamos el año 91 a la nueva norma que ahora es vigente, con los cientos de modificaciones que se han producido. En primer lugar,
respecto a los delitos sexuales ya en particular, recordemos que en el código anterior estos delitos estaban dentro de lo que se llamaban delitos contra el honor sexual, es decir, el honor sexual intrínseco solo a la mujer. Por tanto, todas las figuras, las modalidades de estos delitos solo comprendían a la mujer como posible sujeto pasivo del delito. Y el hombre no era producto también de violación, claro, pero como no tenían honor sexual, entonces esos delitos se consideraban como lesiones, porque solo se protegía, en vista que había una relación anual, la integridad física de la persona. Entonces, estábamos en esa coyuntura cuando se establece el estudio correspondiente, porque recuerden ustedes que ese Código Penal del 91 nace después de 30 años de sucesivas comisiones revisoras que finalmente establecen una nueva política criminal en el Perú, recogiendo los avances del derecho penal internacional. Entonces, un primer cambio, repito, se da en la situación del bien jurídico. Y esos delitos que eran contra el honor sexual nacen en el Código Penal vigente como delitos contra la libertad sexual. Ese cambio cualitativo implica entonces el cambio también del sujeto pasivo del delito, que siendo la libertad sexual tanto para hombres como para mujeres, automáticamente se incorpora al hombre también como sujeto pasivo del delito contra la libertad sexual. En segundo lugar, se modifica la responsabilidad penal. Nosotros en el código anterior teníamos 3 tipos de responsabilidad penal, es decir, en el derecho penal existen de manera genérica 3 formas de responsabilizar al sujeto activo. Lo tenemos por resultado, lo tenemos por autor y lo tenemos por acto o por hecho. ¿Cómo funcionaba la responsabilidad por resultado? Decía la norma, amparada por doctrina de ese tiempo, que el sujeto pasivo debía responder por los resultados finales de un evento que lo inició, aunque no hubiese participado en el desenlace fatal o final. Eso implica que, por ejemplo, si nosotros tenemos un accidente de tránsito y en el camino, cuando queremos auxiliar a la víctima, esta fallece o fallece en el hospital, esa muerte se le imputa a quien inició el evento, pese a que nada tuvo que ver con el resultado final, pero en vista que él lo inició, él es responsable del resultado. Algo ilógico, pero para la fecha, para el Código de 1924, era perfectamente coherente. En segundo lugar, la responsabilidad por autor. No te sancionamos por lo que haces, sino por lo que eres. Eres negro, cholo, serrano, desgraciado, por eso resultas responsable, no por lo que hayas hecho. Por eso se explica el artículo 46 de ese Código Penal de 1924, que por ejemplo decía, como paréntesis, nosotros ahora sabemos que cuando un poblador altoandino selvático comete un delito, se le aplica una eximente, el error de comprensión culturalmente condicionado, porque entendemos que la realidad que se enfrenta en esa población no respeta el derecho positivo peruano, sino sus costumbres, su tradición. Entonces, si el Estado peruano no ha sido capaz de llegar a esos lugares con salud, con educación, con seguridad, no puede llegar con un código penal. Por eso se mantiene ahora esa situación, pero en ese tiempo no era así, dado que la responsabilidad por autor, decía la norma expresamente en el artículo 46, que si el delito es cometido por un indígena degradado por el alcohol o la servidumbre, no lo exime ni lo atenúa. La pena que le corresponde, más bien, será cumplida en relegación. ¿Qué significa la relegación? La relegación es una pena de las 4 que teníamos en ese código, que eran
el internamiento, lo que ahora conocemos como cadena perpetua, la penitenciaría, la prisión y la relegación. La relegación significaba sacar del círculo de los establecimientos penales comunes, como por ejemplo la colonia penal del CEPA, que se fundó con ese fin. Es decir, no pueden estar con gente. ¿Por qué no pueden estar con gente? Porque no lo son. Y eso tenía coherencia con el Código Civil. Como eran indígenas, degradados por el alcohol y la servidumbre, entonces no eran personas. ¿Y por qué no eran personas? Porque el Código Civil decía que para ser persona, por lo menos se debía tener forma humana. Y se le desconocía forma humana a ese tipo de gente. Si eso fuese así en el presente, me imagino que muchos de nosotros tampoco seríamos considerados personas, porque no tendríamos seguramente esa característica a la que alude ese código. Entonces fíjense ustedes cómo era la responsabilidad por autor. De otro lado, ahora nosotros con sumo respeto le decimos allá, reconocemos las condiciones étnicas de los pobladores de nuestra Amazonía. En ese tiempo, el artículo 46, también en el segundo párrafo, se refería a estas personas y le decía, si el delito es cometido por salvajes, aquí llamadas salvajes, a lo que nosotros ahora les llamamos etnias de las que conocemos. Tampoco se les atenuaba ni se les eximía, pero sí se les imponía la pena para que la cumplieran en relegación. Entonces, como era responsabilidad por autor, teníamos además la reincidencia y la reiterancia. ¿Qué significaba reincidencia? Es decir, aquella persona que habiendo sido condenada se involucraba nuevamente en otro delito. O sea, no lo sancionamos por lo que hace, lo sancionamos por lo que es, porque es un ladrón. Y la reiterancia paralela a la que conocemos como habitualidad. Y en tercer lugar, la responsabilidad por hecho. La responsabilidad por hecho descarta la del autor, descarta la autoría por resultado, y tan solo sancionamos por lo que hace, independientemente de los resultados que pudiesen acaecer cuando esta persona no haya tenido nada que ver en ese evento final. Entonces, como consecuencia de esta eliminación de responsabilidad por autor, se establece en el título preliminar el artículo 8º. En ese artículo 8º expresamente decía la norma que tenía que responsabilizarse únicamente por el hecho que la persona había cometido. Y esta situación que se da en el artículo 8º que estamos narrando es concordante con el artículo 2, inciso 24 del Código de la Constitución Política, cuando habla del principio de legalidad referido al hecho. Entonces, esas situaciones ya estudiadas por el legislador en 1991 determinan claramente que siendo la responsabilidad por autor se elimina la reincidencia y la habitualidad. Y así nace el Código Penal de 1991. Sin embargo, y acá viene ya el gran problema, sin embargo, en abril del año 2006, cuando estábamos en plena campaña electoral, y ahí se inicia, como repito, todo este problema de politizar el derecho penal, se hace una serie de modificaciones con motivaciones eminentemente políticas. Y una primera modificación es precisamente la del artículo 8º. En ese artículo 8º del título preliminar, que decía que únicamente la responsabilidad era por el hecho, se agrega también salvo las condiciones de reincidencia y de habitualidad. Es decir, ¿qué nos están diciendo? Que regresamos a la responsabilidad por autor. Entonces tenemos dos responsabilidades. La tenemos por acto de manera general y parcialmente la responsabilidad por autor, y como ya en este título preliminar se establece el marco normativo, luego se introducen las modificatorias ya en el cuerpo de la parte general del Código Penal para incorporar los artículos 46B y 46C referidos a la reincidencia y la habitualidad. En ese artículo 46B, cuando se inicia su vigencia, se establece que el reincidente, como ahora, es aquel
que estando en el cumplimiento total o parcial de una condena, se involucra en un nuevo hecho doloso. Esta situación implica, como consecuencia jurídica, que se le impone 1/3 por encima del máximo legal, 1/3. Y luego en el artículo siguiente, en el 46C, respecto a la habitualidad, se establece que es habitual aquel que en el periodo de 5 años esté comprendido por lo menos en 3 hechos punibles de naturaleza dolosa, se entiende cuando todavía no ha sido condenado, porque si hubiese sido condenado ya estaríamos hablando de reincidencia. Y el habitual, como consecuencia jurídica, se le establece el 50% más por encima del máximo legal. Es decir, ¿qué es más grave? ¿Ser reincidente o ser habitual? Lo segundo, ser habitual. Y entonces ahí se inicia una primera lucha jurídica para establecer si esta modificatoria es correcta, a pesar que ya dijimos en su momento que hemos regresado a un pasado que nadie quiso, que ese pasado quedó atrás cuando se eliminó la reincidencia y la habitualidad, pero por motivaciones políticas nuevamente se le reincorporó. Con el siguiente agregado: sí es cierto que el principio de presunción de inocencia existe y se respeta. Toda persona es inocente hasta que no se le condene con sentencia firme. Y entonces, si esto es así, si esto es cierto, el habitual tiene amparo constitucional. El habitual no está condenado, está simplemente soportando 3 procesos penales, de los cuales no sabemos si será inocente, o si será absuelto o será condenado. Pero la norma legal, pese a que la Constitución establece lo contrario, ya lo está criminalizando con el 50% más de lo que le corresponde al que no es habitual. Entonces, esa respuesta de la comunidad jurídica por 3 años hace que el legislador regrese, que el legislador reflexione y se hace una modificatoria, como la tienen ahora. Ahora que nos dicen que el reincidente 50% y el habitual 1/3. Es decir, se ha cambiado la consecuencia jurídica, pero no porque el legislador lo haya querido, sino porque había una respuesta contundente de exigencia de parte de la comunidad jurídica a través de estos eventos donde damos a conocer nuestros pareceres y pues finalmente se obtiene esta modificatoria. Nuevamente, también otra modificatoria que se va a producir es respecto a la eliminación de una llamada exención de pena por los delitos de libertad sexual. Ocurría que hasta el año 91, cualquier procesado por delito contra el honor sexual, tan solo por el hecho de contraer matrimonio con la víctima, debía merecer la exención de la pena. Y se daban los casos en que no necesariamente había que contraer matrimonio, sino tan solo con proponerlo, automáticamente tenían la ventaja de quedar exento de pena. Es decir, se obligaba a la mujer a que aceptase como marido al violador. Y si ella no quería, pero estaba propuesto, entonces el requisito se había cumplido y se producía la exención. Las damas, obviamente, en estos momentos jamás podrían haber comprendido esa situación, pero estábamos en los años 80, en los años 70, donde las condiciones de derechos eran distintos, y entonces parecía normal que eso fuese así. Sin embargo, naturalmente esto se cambió y ahora esa exención a partir del 91 nunca más existió. Otra de las situaciones que también merece relevancia en estos momentos es respecto al artículo 46A. El artículo 46A se incorpora al Código Penal no por una necesidad de legislar respecto a cuando el funcionario público utiliza su cargo como ventaja para incorporarse o para producir un delito. No fue así. Esto nace como una consecuencia de aplicación de control difuso que muy pocas veces se ha hecho en el Perú, pero cuando se ha aplicado esta forma de control constitucional, se han logrado de veras algunas situaciones importantes en el país.
¿Qué pasaba? El año 2006, los años 90, a partir del 92-93, el Perú estaba soportando ya la parte final de una lucha militar contra el terrorismo. Y como consecuencia de esa lucha, naturalmente, y con la delincuencia no en los niveles ni la organización y sofisticación que ahora se nota, las fuerzas terroristas eran controladas por la Policía Nacional. Y entonces el personal policial estaba siendo priorizado para culminar esa etapa de la lucha militar contra Sendero Luminoso fundamentalmente. Y entonces, en esa orientación de las fuerzas del orden, algunos policías se les ve involucrados en crimen organizado. Es decir, los delitos de mayor incidencia en esos años eran asalto a bancos, secuestros y algunos otros delitos menores. Y entonces se pretende determinar qué hacer cuando el Perú está soportando una guerra interna contra el terrorismo y en lugar los policías de apoyar esa lucha utilizan como ventaja la preparación que el Estado les ha dado para ir en contra de la sociedad. Y entonces responde el Estado rápidamente con una ley llamada Ley de la Doble Pena. Esa Ley de la Doble Pena establecía que todo policía en situación de actividad, disponibilidad o retiro que estuviese involucrado como autor o partícipe de cualquier hecho punible va a merecer el doble de la pena que corresponde al autor civil. Parecía que era una decisión adecuada, una respuesta lógica de un Estado para una coyuntura político-social tremendamente conflictiva. Parecía que era así. Sin embargo, cuando ya nosotros empezamos a ver las cosas de diferente manera, es decir, ya no leemos, sino interpretamos, nos damos cuenta que algo no está bien. Y que no solamente el policía es el que integra algunas bandas delictivas, también está el soldado, también está el marino, también está el aviador, y también están los alcaldes, están los regidores. Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Por qué solo contra el policía? ¿Se dan cuenta? Y entonces, eso implica que se empieza a visualizar que esta ley de la doble pena está lesionando el principio de igualdad. Y al lesionar el principio de igualdad, entonces apelamos al control constitucional. Como ustedes recuerdan, el control constitucional es una institución que determina los medios o instrumentos que debe tener un Estado de Derecho para controlar que sus órganos de ejecución, para que sus órganos legislativos cumplan con las normas que respeten las compatibilidades constitucionales. Y entonces, como esta norma no está respetando una condición constitucional, habría que utilizar el control constitucional. Ese control constitucional lo tenemos de dos maneras. El llamado control concentrado, que lo ejerce el Tribunal Constitucional cuando le someten, de acuerdo al Código Procesal Constitucional, alguna acción de inconstitucionalidad, de la cual se va a pronunciar 5, 6, 7, hasta 10 años después. Pero el problema lo tenemos hoy. Y si hoy hay que resolverlo, entonces se aplica el control difuso establecido en el artículo 138 de la Constitución y que faculta que los jueces, cuando encuentren una de estas incompatibilidades de la ley con la Constitución, simplemente dejan de aplicar el dispositivo. No lo declaran inconstitucional, sino que no lo aplican en una resolución debidamente motivada, la misma que tendrá que ir a un control de la Corte Suprema para que una sala constitucional en consulta revise ese fallo que se haya producido en primera instancia. Y entonces eso es lo que ocurre. Se aplica el control difuso a esa ley de la doble pena y finalmente queda sin efecto. No se la deroga, pero ya no se puede aplicar. Y como consecuencia de eso, y dado que los problemas continúan, es que se establece la necesidad de incorporar una norma general. Y ahí aparece, por eso, el año 98, la incorporación del artículo 46A, que actualmente nos dice que es agravante cualificada cuando un funcionario o servidor público o integrante de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas que utilizando su cargo
se ve involucrado como autor o partícipe de cualquier hecho punible. Sin embargo, esta aplicación del artículo 46 también tiene algunas restricciones que se basan en el principio de Nevis in idem. El principio de Nevis in idem, recordemos, tiene dos acepciones: la condición formal del principio y la material del mismo. Cuando hablamos de situación formal procesal, nos referimos a que en el Perú no se puede procesar a una persona dos veces por el mismo hecho, Nevis in idem procesal. Y la otra connotación material establece que nadie debe ser sancionado dos veces por su misma condición. Entonces miren ustedes, si ese artículo 46A se incorpora para sancionar con mayor rigor a quien ha traicionado la confianza del Estado, en la realidad no se utiliza por esta restricción. Porque fíjense ustedes, en un caso de tráfico ilícito de drogas, donde es obvio que si el autor es un policía, está utilizando su condición de tal para poder producir ese delito. Por ejemplo, si tenemos un operativo policial contra drogas y se establece en el operativo la existencia de 5 kilos de PVC y la incautación solo se produce por 3 kilos y los otros 2 se queda con el personal policial, tendríamos que procesarlo por el artículo 296, posesión de droga para tráfico de drogas, que es lo correcto. Pero dado que estos policías han utilizado la función pública para cometer el hecho, también se les aplicaría el artículo 297, inciso 1, que es agravante específica del narcotráfico. Y en lugar de una pena de hasta 15 años, tendríamos de 15 a 25. Entonces, si no fuese policía, la pena sería de 12 a 15. Pero como es policía, es de 15 a 25. Y a ese policía le aplicaríamos también el 46A, porque ha utilizado su condición de funcionario. Podría ser así. Sin embargo, el principio de Nevis in idem te dice, por la condición no puedes sancionar dos veces, porque ya le has aplicado la agravante específica, ya no podrías traer la general. Por un lado. También el aspecto, en la situación de los funcionarios que están incorporados en cohechos o en peculado, en fin. El peculado es un delito específico, es un delito naturalmente contra el patrimonio del Estado. Sin embargo, se ha incorporado un capítulo especial, delito contra la administración pública, y entonces el peculado, ¿a quién sanciona? Al funcionario. Entonces quiere decir que la condición de funcionario es un elemento constitutivo del delito de cohecho o de peculado, bien digo. Entonces, siendo elemento constitutivo, ya no podríamos traer el artículo 46A, porque si lo hacemos estaríamos sancionándolo dos veces por ser funcionario. Entonces no se puede. La pregunta es, ¿y entonces en qué delito se puede? Yo hasta ahora no veo en qué delito se puede hacer. Quiere decir que hemos sido engañados, porque eso es parte de la demagogia con la cual se utiliza el derecho penal para contentar, entre comillas, a la gente que quiere eso. Es decir, se da la norma, pero el derecho impide que se aplique por las restricciones que estamos señalando. Dicho así, ingresamos entonces a ver la composición de estos delitos contra la libertad sexual del año 91. Y nos encontramos con el artículo 170, y aquí quiero también hacer una referencia. Nosotros vamos a ver en el Código Penal actual, o cualquiera de los que compramos, ¿no?, que están sumillados, es decir, todos los tipos penales tienen un nombre. Pues eso no fue así. Cuando el Código Penal se promulga, solamente tiene títulos, capítulos, secciones, el número del artículo y el contenido. No lleva nombres. ¿Y de dónde salen los nombres? De los autores de las obras de derecho penal.
que colocan el nombre que ellos establecen. Por ejemplo, uno de los nombres muy polémicos, por la reacción posterior a él, es el parricidio, ¿no? Entonces, cuando sale el artículo del artículo 107 del Código Penal, solo habla de cuando se mata al ascendiente, descendiente, cónyuge, concubino, nada más. Y a eso el autor le pone el nombre de parricidio. Todos coincidimos que está bien y lo mantenemos. Sin embargo, años después, cuando ya se inicia la lucha de la mujer por enfrentar estas aparentes o verdaderas desigualdades, se dan cuenta de que algo no está bien y dicen, ¿por qué parricidio y no feminicidio? ¿Por qué el hombre tiene su artículo? ¿Y por qué la mujer no lo tiene? ¿Tendrá razón? No lo sé. Pero alguien explicó, digan señoras, el problema no es ese, es simplemente un nombre que no lo ha puesto la ley, lo han puesto los autores de los libros. Lo importante es el contenido. El contenido del artículo dice que es delito cuando se mata al ascendiente, descendiente, cónyuge o concubino. El cónyuge es hombre o mujer, o sea, no hay ningún problema. No, pero yo quiero mi artículo. Yo quiero que se mencione, así como pone feminicidio, que se ponga también feminicidio. Y el Congreso responde, políticamente, y crean un segundo párrafo del artículo 107. ¿Y qué dice ese segundo párrafo? Repito, el primer párrafo decía, el que mata al ascendiente, descendiente, cónyuge, concubino, no conviviente. Y le agregan, frente a este reclamo generacional, le agregan el segundo párrafo que va a decir, si la víctima es mujer, se llamará feminicidio. Y se arregló. Pero 2 años después, las señoras se dan cuenta que han sido engañadas. Que eso no es lo que quieren, ellas quieren un artículo especial. Así como el parricidio para el hombre quiere el feminicidio, pero no dentro del parricidio, lo quieren en su artículo especial. Y se les ha dado el contento, ¿no es cierto? Se les ha dado el artículo 108b y ahí está. Entonces, repito, el Código Penal no sale con nombres, sale con contenidos y nada más. ¿Y qué nos decía el artículo 170? Y pongan atención. Nos decía que el que con violencia o grave amenaza obliga a una persona a practicar el acto sexual u otro análogo será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8. 4 a 8. Y tenía una sola agravante. La agravante era si la violación se realizaba a mano armada y por 2 o más personas. Muy bien. Ven ustedes, la pena no es draconiana, es un máximo de 8, y si se producía el agravante, de 8 a 15. Pero aquí teníamos ya un primer problema. El primer problema va a ser el acto sexual u otro análogo. Y el segundo problema respecto al agravante. La agravante decía que debía ser a mano armada y por 2 o más. No mano armada o 2 o más, sino que el violador debía tener arma y además debían ser 2. Por tanto, si era uno solo con arma de fuego, la agravante no estaba completa. Entonces, esa lucha produjo luego que esa I se cambiara por O y se resolvió el problema. Sin embargo, el tema anterior no pudo solucionarse porque nadie vio un conflicto en esa situación. Hablo del acto sexual u otro análogo. Nosotros veníamos del Código del 24 con la misma terminología, es decir, todos los delitos contra el honor sexual y ahora libertad sexual tenían el acto sexual u otro análogo. A nadie se le ocurrió cuestionar ese término. Pero estábamos en un tiempo donde la población peruana no era la actual. La descomposición social que ahora tenemos no la vivíamos en ese tiempo. Los abogados en esas coyunturas lo que pretendían era
básicamente dos cosas: defender para absolver cuando creían o estaban convencidos de la inocencia, o defender para determinar una pena menor cuando no había que luchar más, sabiendo que había culpabilidad. No había otra situación, porque la doctrina tampoco los había desarrollado grandes instituciones. Y entonces, en los años 90, empezamos a conocer que los tipos penales no solamente son descriptivos, es decir, no solo la descripción de la conducta alcanza para entender el significado que el legislador quiere de una prohibición expresa. Nos empiezan a decir que los tipos penales también tienen elementos normativos. Y cuando entendemos las cosas así, entonces decimos lo siguiente: ¿cuándo un tipo penal es normativo? ¿Cuándo es descriptivo? ¿Cuándo es normativo? Descriptivo, cuando de la sola lectura somos capaces de entender lo que el legislador quiere. Y normativo, cuando la sola lectura del tipo penal no sea suficiente para entender los alcances de lo que se pretende. Fundamentalmente porque vamos a necesitar de otras normas o de la doctrina o de la jurisprudencia para entender lo que verdaderamente establece la prohibición. Y entonces, cuando empezamos a entender esto, el mundo del derecho penal cambia. Porque entonces, por ejemplo, decimos, cuando el Código Penal dice que el agravante para, por ejemplo, el delito de robo o de hurto es noche, ¿a quién se le ocurre cuestionar noche en esos años? Todos entendíamos que era noche, porque aplicábamos un concepto o una interpretación literal, no teníamos ningún problema. Pero cuando aprendimos que el tipo penal debe ser normativo y decimos, si el Código Penal no define noche, entonces ¿quién lo debe definir? El Código Penal nuestro no dice noche. Y entonces decimos, si el hecho se produjo a las 3 de la mañana, ¿es noche o es día? No es noche, pues, porque estamos entendiendo noche con sentido cronológico. ¿Y qué sentido debe hacerse? ¿El cronológico o el de oscuridad? Si aplicamos la oscuridad, también entramos en un problema, porque siendo noche, tan solo porque el momento es oscuro, y entonces un eclipse de sol total 9 de la mañana, donde se produzca el hecho, también es noche. ¿Se dan cuenta? Y revoluciona el derecho penal la condición normativa de los tipos penales. Entonces, como empezamos ya esa vorágine, el abogado ya incorpora una tercera pretensión. ¿Qué quiere hacer ahora el abogado? Desatar una crisis de los tipos penales, aplicando el concepto normativo, hacer ineficaz, ineficiente el tipo penal. Y empezamos a cuestionar, ¿a qué se refiere casa habitada? Si el código no lo dice. ¿Cuándo es casa habitada? ¿Cuándo es noche? ¿Qué es acto sexual? ¿Qué es acto análogo? ¿Se dan cuenta del tema? ¿Por qué? Porque el derecho nos empieza a dar herramientas jurídicas que no las teníamos. Y si en otros lugares se aplicaban, el Perú no las necesitaba. Porque el pueblo era honesto. La gente nuestra era honesta. Respetaba la autoridad. Asumía su obligación. En esos años, cuando un policía te invitaba a la comisaría, el ciudadano respondía, tomaba el taxi, lo pagaba y se iba, aún estando con sus tragos. ¿Cuándo iba a cuestionar al ciudadano concurrir a dosaje etílico? Al contrario, era el primero en plantearlo. ¿Y ahora cómo es? Inclusive, en esos tiempos, si ustedes recordarán, no existía la obligación, ninguna norma ordenaba el dosaje etílico, ninguna norma. Y entonces, ¿por qué nos sometíamos al dosaje etílico? Por honestidad, por responsabilidad. Pero luego aparece nuevamente el derecho y te dice, oye, yo debo dar mi sangre
dar mi muestra para que con esa muestra me apliquen el artículo 204 y me lleven preso. No dicen que hay un principio universal que se llama derecho a la no autoincriminación y que ese derecho se implica que el imputado no debe aportar prueba en su contra. Entonces, ¿por qué estoy aportando mi prueba en contra? Y empezamos otra historia. Y esa historia se va a resolver años después, porque lo que pretende el abogado es deshacer el concepto de acto sexual. Y por otro lado, el problema de la analogía, porque el código decía, repito, que es delito el acto sexual u otro análogo. ¿Cuál es el acto análogo? Nos referimos pues a la penetración vía vaginal, perdón, vía anal, ¿no es cierto? Todos lo entendíamos, pero alguien también nos hizo recordar, existe el artículo 3 del título preliminar, que no se puede calificar hechos como delitos por analogía, y entonces el título preliminar nos dice que esto no podemos hacer porque se está calificando el hecho análogo. Otro gran problema. ¿Y qué lo vamos a resolver posteriormente? Luego el artículo 171, que tampoco tiene sumidas, simplemente el contenido, que nos habla también de aquel que practique el acto sexual u otro análogo con una persona después de haberla puesto con este objeto en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir, cuya pena será no menor de 5 ni mayor de 10 años. Fíjense ustedes, aquí no hay ningún agravante, salvo las del 177 cuando este hecho produciese o produciera la muerte. Luego el artículo 172, que habla de cuando el agente, conociendo el estado de la víctima, practique el acto sexual u otro análogo con una persona que sufre anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o retardo mental, que tampoco tiene un agravante, pero sí la pena, porque en el caso del 171, violación de persona en estado de inconsciencia, la pena es de 5 a 10. Sin embargo, en este otro, la pena también es de 5 a 10. O sea, es una situación parecida, pero luego se modifica, porque entendíamos que las condiciones de respetar el principio de proporcionalidad no eran adecuadas. Es decir, no puede ser una misma responsabilidad cuando el agente lleva a la víctima a tomar un licor, ella participa en el licor y es dopada. ¿Cómo va a ser igual cuando se practica el acto sexual con una persona en anomalía psíquica? ¿Qué participación tiene la víctima en la anomalía psíquica? Ninguna. Entonces, ¿cómo va a ser la responsabilidad igual? Inmediatamente se corrige y se entiende que un caso es de mayor gravedad que el otro. ¿Por qué? Porque el principio de proporcionalidad tenía que respetarse y no se hizo. Luego tenemos el artículo 173, que es obviamente muy importante, cuando establece, respetando la historia del derecho penal peruano. Desde 1924, señores abogados, señoras abogadas, desde 1924, el Código Penal otorgaba libertad sexual a partir de los 14 años. El derecho comparado a la región, todos los países nuestros y en Europa también, a partir de 14 años la persona se le respetaba su libertad sexual. Y entonces, con ese criterio, el nuevo Código Penal también mantiene las 3 edades. El inciso 1, la víctima hasta 7 años, inciso 2, de 7 a 10, inciso 3, de 10 a 14. Sin embargo, la cadena perpetua solo estaba prevista para cuando la víctima fuese menor de 7, pero no teníamos ninguna norma respecto a si en el caso de que fuese entre 10 a 14 años y la muerte subsecuente, ¿qué se podía hacer? Porque el artículo 177, ahí fue una omisión, el artículo 177 dice que es agravante cuando en los casos del 170, 171, 172
174 y 175, sobreviene la muerte de la víctima, pero no incorporaron al 173. Entonces, si la víctima tenía entre 10 y 14 y moría a consecuencia de la violación, no era considerada como agravante. Por eso se crea inmediatamente el artículo 173A, que nos va a decir que en los casos de los incisos 2 y 3, es decir, cuando la víctima tiene de 7 a 10 y de 10 a 14 sobreviene la muerte, la pena será cadena perpetua. Y se controla el tema. Y así, seguidamente, el delito conocido después por seducción, que nos pone una pena de hasta 5 años. Entonces, no teníamos ninguna situación relevante porque la realidad político-social no enfrentaba, no utilizaba el derecho penal aún como herramienta de control político. Decía que el artículo 171, 172, 170 tenían grave problema por el caso del famoso acto sexual. Y el año 2004 se produce una situación de crisis máxima en estos delitos. ¿Qué había ocurrido? Conforme reseñaba hace unos momentos, decía, los abogados entendíamos que teníamos ya no solo que buscar la inocencia o buscar la rebaja de la pena, también podíamos escaparnos de los tipos penales a través de entender y de manejar los elementos normativos del tipo penal. Y entonces era muy común que cuestionásemos la connotación del término acto sexual. ¿Qué es un acto sexual? Si el código no lo dice, tendríamos que encontrar la respuesta en la jurisprudencia o en la doctrina. Y en la jurisprudencia ya no, porque la jurisprudencia estaba hecha en base a un término que estaba siendo cuestionado. Y entonces se prefirió ir a la doctrina. Y cuando vamos a la doctrina, encontramos que todos los países no manejaban acto sexual, sino ya empezó a manejarse el acceso carnal, que nosotros nunca tuvimos la necesidad de verlo, pero ella no es la realidad en otros países. Y entonces era muy común apelar, por ejemplo, a una jurisprudencia de la medicina forense. La medicina forense nos decía que para que exista el acto sexual como tal, debía cumplirse por lo menos 2 o 3 características, 3 condiciones. Decían, para que el acto sexual sea tal, esta relación debe terminar en coito. Si no hay coito, no hay acto sexual. Pareciera que estuviese claro. Sin embargo, decían, ¿y el coito a qué se refiere? ¿A la penetración vaginal o anal? Los médicos forenses no son abogados, no tenían por qué involucrarse en esa discusión, por tanto solo quedaron a lo primero y nos dieron otro motivo de cuestionamiento. Segunda característica, que el acto sexual no haga daño a terceros. Y así. Y entonces, como no se cumplían estos requisitos, era muy común que ante esta incertidumbre, para no dejar impune el delito, se variara, porque estábamos con el Código de Procedimientos Penales, se variara la acusación de delito sexual a lesiones, porque las penas eran menores. ¿Se imaginan ustedes el problema? Pero nadie hacía algo para remediar esto, hasta que el año 2004 la señora Magali Medina nos puso en la televisión a las 8 de la noche un caso en el cual todo el Perú se enteró de lo que estaba pasando con la comunidad jurídica. ¿Qué había ocurrido? Que una de las hermanas Cabrera, no recuerdo el nombre y tampoco sería bueno decirlo, pero hermana de una señorita que trabajaba en Risas y Salsa, Chelita me parece que le decía, bueno, una de sus hermanas concurre a la consulta del médico Max Álvarez, hace 2 años me parece, fallecido en un penal, para alguna situación de arreglo, porque se dedicaba a la situación de medicina, a la cirugía de bebés. Entonces la señora Álvarez, hermana, que también era actriz o algo así,
al salir de la consulta se sentía rara. Habían, parece, fluidos que no le correspondían, y en fin, algo raro le pasaba, pero no tenía explicación. Hasta que deduce que la única forma en que podría tener esa consecuencia es salir de la consulta, es decir, en el consultorio médico algo me pasa. Y entonces decide comprarse una camarita, descuidar al médico y colocarla en el lugar de la consulta. Muy bien, la coloca ahí. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que se ve? Porque eso, señores, aunque no lo crean, el año 2004 la señora Medina solía poner pues en la televisión todos los problemas sociales y graves problemas conyugales en la televisión a las 8 de la noche. Y nos puso el video de lo que había ocurrido. Por supuesto, con anuencia pues la señora Cabrera, porque ella es la que tenía el video y ella es la que tuvo que denunciar esto. Y entonces, ¿qué vimos ahí? Vimos que efectivamente el médico estaba con su chaleco, con su casaca, y la señora Cabrera de cúbito ventral, desnuda, totalmente desnuda en la camilla. Y luego sale de la escena, regresa el médico, pero desnudo. Encima de la mujer hay un movimiento simulante ahí que determina que algo está pasando. O sea, ¿está viendo un acto sexual? Parece que sí. ¿La penetración es vía vaginal? Probablemente. ¿Vía anal? Posiblemente. No lo sabemos, porque estamos viendo movimientos y nada más. 2 o 3 minutos, el médico se levanta, sale de la escena, regresa y en el pene tiene colocada una prótesis. Nuevamente se coloca sobre la mujer y comienzan nuevamente los movimientos. Pero a la señora se le nota no dormida, pero algo aletargada. Bueno, eso es lo que se ve en la televisión. Y de oficio el Ministerio Público interviene en la investigación del hecho y obviamente la señora víctima acompaña y denuncia el hecho. Pero lo denuncia 3 meses después de haber ocurrido. Entonces ya no es posible ningún examen, ninguna pericia que pudiera darnos si efectivamente debíamos aplicar el artículo 171, puesto que pareciera que hubiese sido dopado. Y entonces comienza con ese proceso incierto, se va al proceso. Y la defensa, como digo, que ya se venía utilizando esta figura, plantea la situación de absolución debido a que el caso penal no reviste mayor gravedad, puesto que no se trata de un acto sexual. Muy bien. Y tampoco de un acto análogo. Y hace mención a las características que yo señalaba. Y decía el abogado, ¿no es cierto? Dijo, señor, la medicina forense dice que una de las características del acto sexual es que sea gratificante. ¿Qué significa gratificante? ¿A qué se refiere el dictamen o el amicus curiae de la medicina forense con relación gratificante? ¿Será acaso que sea placentera? Claro, tiene que referencia a eso, a que sea placentera. Y entonces, ¿para quién fue placentera? Se preguntaba el abogado. Para mi patrocinado que tiene una prótesis, por tanto no había contacto vaginal, o placentero respecto a la víctima. Y si ha sido placentero respecto a la víctima, ¿por qué además denuncia? ¿Se dan cuenta ustedes? Finalmente se traslada el hecho a lesiones, cosa que ya se hacía años antes, y eso fue el escándalo. Entonces, inmediatamente lo que se hace a los días, porque se archiva luego de lesiones, debido a que tampoco se puede probar que hubo daño físico, porque las pericias después de 3 meses eran imposibles. Se archiva el caso, pero para el señor Max Álvarez luego acaece el hecho de la muerte de una argentina llamada, creo, Barocco o algo así. Muere como consecuencia de una mala praxis, producto del cual el señor va a prisión y luego fallece. Bien, pero en el derecho penal, dada esa crisis, lo que se hace inmediatamente es modificar todo el capítulo del derecho penal de los delitos sexuales. Y se coge del Código colombiano la expresión que ahora tenemos, acto sexual u otro anal. Perdón, acceso carnal u otro anal.
Pero la diferencia en cuanto al hecho análogo es que en el código anterior, en la modificación anterior, simplemente se decía acto sexual u otro análogo. Y eso de decir otro análogo nos lleva a la prohibición del artículo 3 del título preliminar. Sin embargo, el que ahora tenemos dice acto análogo, pero lo precisa. Dice acto análogo a la penetración con otras partes del cuerpo o con objetos, vía anal o vaginal. De manera que ya no es simplemente una analogía de la que está restringiendo el artículo 3, sino que está precisada, por tanto, no hay ninguna dificultad. Por eso es que hasta ahora esta expresión del acceso carnal y el acto análogo no está siendo cuestionada y seguramente no lo será por largo tiempo, hasta que el peruano, ingenioso como es, logre alguna situación para destruir el tipo penal, porque de eso se trata, ¿no? Se trata de hacer de los hechos típicos, convertirlos en atípicos vía el análisis de los elementos normativos. Entonces, esos cambios son importantes recordarlos porque hasta ahora, hasta lo que he narrado, son condiciones naturales de un derecho dinámico que va respondiendo ante una situación social cambiante. Sin embargo, se produce otro hecho grave en el año 2006. Recuerden que les dije que el año 2006, en abril, se modifica el título preliminar para incorporar o reincorporar, después de muchos años, la responsabilidad por autor a partir de la reincidencia y la habitualidad. Pero este hecho que va a producirse también en abril del año 2006 ya es de mayor connotación, porque aquí ya el asunto se evidencia con matices eminentemente políticos. Nosotros veíamos en esos años, en meses de febrero, marzo, una campaña electoral furibunda, donde uno de los candidatos, ya fallecido, pretende por segunda vez la presidencia. Y en esa pretensión política lo que quiere es ganar adeptos, ganar la confianza perdida por su primer gobierno. Y entonces no se le ocurre mejor idea que decirle a la gente que una de las soluciones, una de las plataformas políticas de su gobierno va a ser la reimplantación de la pena de muerte. Y entonces, si va a reimplantarse la pena de muerte y hay un solo candidato que la plantea, la gente quiere eso, la gente aplaude eso. Y entonces empieza un debate. Si es posible o no es posible la viabilización de esa propuesta política. Y la respuesta de la comunidad jurídica, naturalmente, es negativa. O sea, no podemos reimplantar la pena de muerte porque somos parte de un tratado de derechos humanos que impide que el Perú pueda reimplantar una pena de muerte que la abolió en los años 80. De manera que, si mantenemos la condición del tratado, imposible jurídicamente que el candidato pudiese hacer lo que pretendía. Sin embargo, cuando ya se produce esto y un debate televisivo, da cuenta de un viraje del candidato y dice, bueno, como no se puede reimplantar la pena de muerte como gobierno, entonces lo que vamos a hacer, lo que debemos hacer es que el pueblo peruano se pronuncie, que el pueblo peruano diga si la quiere o no la quiere. ¿Y cuál sería la herramienta? El referéndum. Entonces, políticamente es aceptable. Es decir, si nosotros, como pueblo, le pedimos al gobierno en un referéndum que reimplante la pena de muerte, el gobierno tendría que hacerlo. Y si algo malo nos pasara como país, la responsabilidad no es del gobernante, la responsabilidad sería del pueblo que votó a favor del referéndum. Sin embargo, aquí había una situación. ¿Por qué ese viraje? ¿Por qué esa garantía que quería el candidato para que el pueblo se pronuncie? Porque ya el señor candidato, como presidente, supo de la responsabilidad cuando de forma unilateral él sale de un tratado. Recuerden lo que nos pasó cuando él decidió que el Estado peruano se retire del Fondo Monetario Internacional con el cual teníamos un tratado. Nos retiramos y todo lo que nos pasó,
del 85 al 90, eso es histórico, ¿no es cierto? Y entonces el candidato dijo, bueno, esta vez no lo voy a hacer así, esta vez el pueblo me lo va a pedir, a través del referéndum, y entonces si alguna cosa pasa, el problema no es de García, el problema es de ustedes. Yo soy instrumento, como dicen, la palabra del pueblo, la palabra de Dios, por tanto, nada responsable para el gobierno. Sin embargo, se empieza a discutir también la otra posibilidad, es decir, es posible que el pueblo se pronuncie sobre si conviene o no reimplantar la pena de muerte. Nosotros somos estudiantes o hemos sido estudiantes. El profesor debe preguntarle al alumno si quiere dar examen. ¿Cómo le vas a preguntar? Porque ya sabe lo que te va a decir, ¿o no? ¿Le vamos a preguntar a la gente si quiere pagar impuestos? Imposible. Entonces, hay situaciones nacionales en donde el pueblo no puede opinar, porque está comprometido, porque tiene intereses naturalmente a su favor, o porque no tiene aún la preparación para entender la figura. Y entonces lo ocurre con nuestra Constitución vigente, prohíbe, ¿no es cierto?, prohíbe que se reimplante la pena de muerte, perdón, que se someta a referéndum la supresión de derechos fundamentales como en la vida. No se puede. Tampoco se puede someter a referéndum las situaciones tributarias. Y entonces se cae la segunda alternativa. Pero ya estamos en febrero, pero ya estamos en marzo. Las elecciones van a ser en mayo. Estamos cerca. Y entonces, como se cae una, se cae la otra, viene la tercera opción. ¿Y cuál es la tercera opción? A través de la ley del Congreso. Y esa ley del Congreso, fatídicamente, en abril de 2006, modifica el artículo 173. Recuerde que el artículo 173 tenía 3 incisos. Inciso 1, hasta 7 años, cadena perpetua. Inciso 2, de 7 a 10. Inciso 3, de 10 a 14. Arriba de 14, libertad sexual. ¿Qué dice esta modificatoria? Inciso 1, hasta 10 años. Inciso 2, de 10 a 14. Inciso 3, de 14 a 18. Es decir, sin ninguna motivación, sin ninguna razón técnica conocida o explicada, el Congreso sanciona y modifica el artículo 173, tan solo para quedar bien con la gente, tan solo para decirle que están identificados con la realidad de ese pueblo que ve a sus hijas, según ellas, violadas. Muy bien, se hace la modificatoria y naturalmente el Código Penal, artículo 51 de la Constitución, es obligatorio y se va a cumplir. Nosotros no somos médicos, no somos psicólogos, somos abogados. ¿Es posible que la comunidad jurídica guarde silencio frente a esa coyuntura? Si ya corregimos con control difuso anteriormente la letra de doble pena, ¿por qué tendríamos que aceptar esta imposición? E incluso los mismos congresistas no tenían idea de lo que habían hecho. Recuerdo mucho que en ese debate hubo una entrevista, debate también, entre el congresista Rafael Rey y un congresista que había sido miembro de la comisión que produjo este dictamen. Entonces, obviamente, el señor Rey respondía a intereses de culto, es decir, el miembro del Opus Dei defendía la posición de la Iglesia Católica a favor de esto. Y el congresista fue a explicar que había habido un error del Congreso, un exceso del Congreso, que nunca debió hacerse así, puesto que ya había el artículo 175 de seducción que ya controlaba eso, pero muy tarde, porque la comunidad en su conjunto respaldó en un 90% de esa modificatoria, es decir, el Congreso se asusta y ya no quiere regresar, sabiendo ya que había cometido un exceso, un error. Y entonces yo recuerdo que en agosto de ese año, septiembre de ese año, hubo en Arequipa un Congreso Nacional de Derecho Penal. En ese Congreso Nacional que se llevó a cabo en el Paraninfo de la Universidad de San Agustín, en ese evento participó el doctor Fernando de Traseñí, el doctor Jorge Luis Salas Arenas y quien les habla,
en el último día de ese evento, un día sábado, y a nosotros nos correspondió, como hoy, hablar de esa posibilidad, de esa respuesta de la comunidad jurídica, en lo personal, cuando no compartíamos con esa modificatoria, porque no habían razones técnicas explicadas de por qué de la noche a la mañana se le quitaba la libertad sexual a un mayor de 14 años. Inclusive todos sabíamos que el Código Civil establecía que el menor de 16 podía casarse, pero el Código Penal le decía, te casarás, pero esperas a 18 para tener relaciones sexuales con tu mujer. O sea, algo absurdo. Entonces, cuando tratamos de explicar esto, decíamos, ¿por qué las señoritas de 15 años, 16 años, están teniendo relaciones con sus parejas? Porque el artículo 173 no determina que haya ningún acto violento, ninguna situación de dopaje, simplemente la edad. Basta que no tenga 18 años para que haya delito. Quiere decir que el consentimiento de la menor está desautorizado. El Estado no le reconoce consentimiento sino a partir de los 18 años, yendo en contra de la historia, en contra del derecho comparado. Entonces decíamos, en ese evento decíamos, todas las señoritas entre 15 años, 10 señoritas de 15 años, ¿las 10 tendrán relaciones con sus parejas? No lo creo, porque por lo menos estadísticamente habrá una que no. Entonces la pregunta será, ¿por qué esa única señorita dijo que no? Y seguramente vamos a recordar que las razones van a ser de orden moral, o de orden ético, o de formación, ¿no es cierto? Entonces, y esa formación que le hace decir no, ¿de dónde lo obtuvo? De sus padres, de su entorno familiar, de su entorno social. Y las otras 9 señoritas, entonces, ¿por qué no dijeron el no? Seguramente falló el ámbito formativo, el ámbito ético. ¿Y quién es responsable de eso? ¿El enamorado o son los padres? La segunda posibilidad es la probable. Y entonces, fallan los padres también porque hay razones laborales. Recuerden que la mujer no siempre ha estado involucrada en tareas laborales, se va incorporando progresivamente, y entonces cuando las señoras mantenían sus actividades en casa, seguramente había una mejor formación porque había mayor control con las señoritas. Eso se abandona porque hay otra actividad que cumple la mamá, y entonces los abuelos son los que mantienen la educación de los menores en casa. Y el abuelo no cría, el abuelo malcría, ¿no es cierto? El abuelo engríe. O será el vecino, la vecina, la empleada. Ese desorden familiar y social es lo que al final produce estos hechos. Y esta ley pretendía que el derecho penal, que los jueces resolviesen los problemas que los padres habían creado. Y la comunidad jurídica, decíamos por nuestra voz, no podía aceptar este tipo de responsabilidad. Esto debe solucionarlo los padres, no los jueces ni la ley. Y bueno, tuvimos la exposición, como ahora, una hora o algo menos, o algo más, no recuerdo. Y al final del evento, éramos 3, conversamos, y el doctor Trasceñí nos dijo, a los dos nos dijo, a mí me parece, bueno, yo he venido a Lima con la seguridad que esa modificatoria está correcta, pero ahora me voy con dudas. Y bueno, luego nos tomamos unas chelas y conversamos ya de otras cosas, ¿no? Y el doctor Jorge Luis Arenas, obviamente me dijo, en ese tiempo nosotros, bueno, no somos amigos, no puedo decir que somos amigos, pero somos colegas, tenemos una relación amical, producto de que nos encontramos siempre en eventos académicos con él. Ahora él es vocal supremo. En ese tiempo era presidente de la segunda sala penal de la Corte Superior de Arequipa. Y entonces me dijo, Negro, yo coincido 100% contigo, esto es una relación, esto no puede ser así. Y conversamos como 2 abogados académicos, nada más. Pero nosotros conocíamos de la acuciosidad que hacía el doctor Salas Arenas en sus resoluciones. Yo recuerdo mucho, como anécdota suelo contarla, una vez
declaró nula la sentencia, porque a un juez se le ocurrió, como todo lo hacía, decía, suspendo la ejecución de la pena por 1 año y establezco como regla de conducta la prohibición de frecuentar lugares de dudosa reputación. Entonces el doctor Salas Arenas en su resolución dijo, nula esa sentencia. ¿Cómo es eso? De que está prohibido de ir a lugares de dudosa reputación. ¿Cuáles son esos lugares de dudosa reputación? El condenado tiene derecho a saber dónde no debe ir expresamente. Por tanto, no diga dónde no debe ir, decía, entonces tiene que decir que no vaya a la Avenida Jesús. No es cierto. O tiene que nombrar ciertos bares, ciertas situaciones de la Avenida Dolores, en fin. Pero ya entramos a un asunto exagerado, ¿no? Pero era así, pues el doctor Salas Arenas, ¿qué vamos a hacer? Y entonces, el año siguiente, el año 2007, le corresponde al doctor resolver un proceso que por primera vez se produce en Arequipa y en el Perú, creo, aplicando esta modificatoria. Es decir, una señorita de 17 años tiene relaciones sexuales con su enamorado de 20, 19 para 20, al cual enamorado, claro, que gozaba de la antipatía absoluta del padre, porque el padre seguramente le decía que es un vago, rantifuso, sucio, cochino, no sé cuánto. Entonces lo denunció y la señorita no sabe derecho penal, ella no fue asesorada y va y dice, señor, sí ha habido relaciones sexuales, pero yo las he pedido, yo lo he percibido, yo lo he requerido con apercibimiento de terminar la relación. Entonces, ¿por qué va a ser responsable? A mí no me ha violado, hemos tenido una relación sexual consentida y solicitada por mi persona. Y de repente estoy exagerando, ¿no? Pero por ahí va el tema. Y bueno, y entonces, ¿qué hace la sala de Jorge Luis Salas Arenas? Obviamente él tiene sus convicciones personales. ¿Quién soy yo para decir que lo que dije ese día lo va a aplicar? Él tiene su propia forma de pensar y de repente concordamos con alguna y creemos con otra, pero es así. Entonces, ¿qué hace el doctor? Aplica control difuso y deja de aplicar ese inciso tercero y lo absuelve. Y esa situación de absolver, el Código Procesal lo decía, que cuando un juez aplica control difuso debe elevar en consulta a la Corte Suprema para que la Sala de Derecho Constitucional se pronuncie. Y se eleva a la Sala de la Corte Suprema. Y la Sala de la Corte Suprema confirma lo que hizo Arequipa. Es decir, lo que hizo Arequipa, perfecto, jurídicamente válido. Ahora, el Estado tiene un problema mayor. Porque si Arequipa, en una resolución confirmada por la Suprema, estableció control difuso, entonces, ¿qué va a pasar en Puno? ¿Qué va a pasar en Tumbes? ¿Qué va a pasar en Iquitos? Cuando se produzcan estas cosas, ¿cómo se va a solucionar? Por ahí alguien decía, claro, la situación que produce Arequipa es distinta a una pareja de Puno. La pareja de Puno es más fría, el clima ayuda, son otras connotaciones. ¿Qué pasará entonces en Puerto Maldonado? La gente es caliente. Y entonces, ¿cómo se va a hacer? Por otro lado, en esos años, amigos, no existía la obligación moral o jurídica de que los abogados tengamos maestrías o doctorados. Bastaba con ser abogado para ser juez. Nadie se le ocurría una maestría. Entonces, si no había maestría, no había doctorado, y simplemente abogado de un lugar lejano a la sociedad civilizada, como conocemos, entre comillas, decíamos, ¿cómo va a ser un juez en Tumbes? ¿Podrá aplicar control difuso? ¿Tendrá las herramientas jurídicas de conocimiento para aplicar control difuso? Porque la motivación es eminentemente doctrinaria. No vamos a cuestionar al doctor Salas Arenas, pues él era doctor en Derecho en ese tiempo, una excepción en ese tipo de los abogados, de los jueces. Pero ahora todos los jueces pues tienen posgrado ya, ¿no es cierto? Pero en esos tiempos no era así. Entonces la Corte Suprema tiene entre manos un gran problema. Y ese gran problema lo resuelven también con otra forma de establecer norma en el Perú. En esos tiempos se decía, ¿cómo hacemos
para que los jueces de la República tengan una interpretación homogénea de la norma, para que no haya tanta diferencia entre uno y otro. ¿Cómo lo hacemos? Y entonces crean los famosos acuerdos plenarios. Entonces, ante esta situación que creó Arequipa, la Corte Suprema, el año 2007, se reúne y expide el Acuerdo Plenario 2007. Ese Acuerdo Plenario 2007 se hace para que los jueces de la República apliquen e interpreten homogéneamente el artículo 173, inciso 3. ¿Qué dijo ese Acuerdo Plenario? Que cuando hubiese una denuncia sobre una violación donde haya mediado, entre comillas, algún consentimiento con personas de 14 a 18, tenía que hacerse una división de edades. Primer caso, si la menor tiene entre 14 y 16. Si tiene entre 14 y 16, se tiene que analizar, ¿hay relación sentimental? ¿Cuánto demora esa relación sentimental? ¿De cuánto tiempo de duración hablamos? ¿De qué lugar de la República se trata? ¿Cuál es la costumbre de esa sociedad? Por eso decía, ¿cómo son las relaciones sentimentales en Puno? ¿Cómo son en Cusco? ¿Cómo son en Iquitos? Es decir, la variedad de la relación hace la diferencia. Y entonces, por un lado eso, por otro lado, la condición de edades. ¿Qué edad tiene la víctima con el agresor? 17 contra 20, 17, 25, ¿no? 17, 60, mucho. Bueno, al final dice, siendo de 14 a 16 hay delito, pero hay que analizar el contexto. Y si se llega a la conclusión de que efectivamente hay responsabilidad penal, no se puede aplicar la pena del inciso tercero. La pena decía de 20 a 25. ¿Por qué no se puede aplicar la pena de 20 a 25 siendo delito? Porque se está afectando gravemente el principio de proporcionalidad. ¿Y cuándo se afectaba el principio de proporcionalidad? Muy fácil, ya lo dije. Si el artículo 170, violación sexual apelando a la violencia, tenía una pena no mayor de 8, es decir, si a la mujer le rompían el omóplato, le sacaban la cadera y la pena era 8, ¿cómo acá vamos a poner 25 años cuando ha habido consentimiento que el Estado no lo valida? Imposible. Entonces, textualmente decía ese acuerdo que si se llegase a condenar, la pena tenía que ser la del artículo 175. ¿Qué pena era? Máximo 5 años. Entonces, ahí teníamos ya un decalaje para respetar el principio de proporcionalidad. El otro aspecto era si la menor tuviese entre 16 y 18 años. Y apelando a lo que dijo el doctor Salas Arenas en su resolución, lo que se confirmó en la Corte Suprema, este acuerdo también dijo, señor, si la norma civil permite que las personas mayores de 16 puedan casarse, entonces, ¿por qué el derecho penal tendría que decir lo contrario? Es decir, si la víctima tiene más de 16, libertad sexual absoluta y ningún problema. Y todo ya aparentemente estaba solucionado. Sin embargo, los adolescentes pues siguen bravos, siguen haciendo problemas. Y entonces ya entendimos con mayor claridad que el asunto no era el enamorado, que el asunto era formativo, que el problema era de los padres y no podían trasladar los problemas de los padres a los jueces. Y por ese motivo sale el acuerdo plenario del 2008, donde nos dicen todo acto de libertad sexual solo es reprimible si la persona tiene menos de 14 años. Hemos regresado, señores, a lo que siempre fue el Perú. A partir de los 14 años, libertad sexual absoluta. O sea, ¿cómo lo hacen? Ya no hay problema penal. Serán los padres, serán los abuelos, los vecinos, los que le digan a las chicas qué deben hacer, qué no deben hacer. Ya no los jueces. Y bueno, y ya está solucionado. Pero
el Código Penal seguía con el artículo, con el inciso tercero escrito en el artículo 173. Nunca se derogó, simplemente no se aplicaba. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque, repito, el control difuso no determina la inconstitucionalidad de la norma, simplemente no la aplica. ¿Y qué había ocurrido? Que el año 2007 también la Defensoría del Pueblo había presentado una acción de inconstitucionalidad contra ese inciso. Y luego de muchos años, recién en diciembre del 2012, el Tribunal Constitucional se pronuncia declarando fundada la demanda y decide derogar el inciso tercero, a partir de fecha de la cual ya no lo teníamos en el Código Penal. Entonces, esa es una parte de la historia que recordamos hasta el año 2006. Y de ahí en adelante ya hemos tenido algunas modificatorias hasta que el año pasado, en el mes de noviembre, nuevamente se responde políticamente para modificar el Código Penal en los delitos contra la libertad sexual y que nos han traído un dolor de cabeza. Para muchos, para otros no les importa y es normal. La primera situación es en el artículo 170, que se va a repetir en el 171, en el 172, en el 174, sí, 174. El principio de proporcionalidad establece que cada tipo penal, por la forma de cometerse, tiene cierta gravedad, por lo cual la pena debe ser mayor. Sin embargo, esta modificatoria última nos dice que la responsabilidad es plana, es decir, 170, 171, 172, 174, la pena es de 20 a 26. Todas son de 20 a 26. Qué raro, ¿no? O sea, violencia, 20 a 26. Pepeo, 20 a 26. Enfermedad mental, 20 a 26. Violación de personal dependiente, el médico con la paciente, 20 a 26. O sea, todo está de manera horizontal. Entonces nos preguntamos, ¿eso está respetando el derecho nuestro a aplicar principios como el de proporcionalidad? ¿Está correcto hacer esto? A nosotros nos parece que no. Pero tenemos una explicación respecto al por qué se hace o se hizo de esta manera. Yo hasta ahora lo he escuchado a la señora Leiva, a la señora Del Río, a la señora Palacios en los medios de comunicación. Todavía no les he escuchado hacer problema sobre el sistema de tercios. Pero recuerden ustedes, hoy 11 de mayo. Cuando alguna de estas tres señoras se entere que estamos aplicando para la imposición de la pena sistema de tercios, ahí empieza otra hecatombe para el derecho penal. Pero los legisladores sí se han percatado de esto. ¿Por qué de 20 a 26? Porque están asegurando que por el sistema de tercios la pena menor sea alta. Porque sería fácil decir, de 8 a 26, de 8 a 26, o sea, tenemos cómo manejar. Y entonces, si llegamos al tercio inferior, la pena será entre 8 y 10 años, 8 y 11 años. Pero no queremos 11, pues queremos que le pongan por lo menos 20 años, por lo menos 20. Y por eso han hecho la modificatoria, para impedir, según ellos, la impunidad al aplicar los tercios. Ahora, ¿por qué nosotros hemos recurrido al sistema de tercios? ¿Qué necesidad hemos tenido para coger la legislación chilena y manejar esto de los tercios? Claro, los chilenos son los primeros que tienen este sistema, pero no lo tienen como nosotros en un solo artículo. Lo tienen ellos en todos los tipos penales. O sea, cada artículo te dice tercio medio, inferior y no sé cuánto, y hacen sus matemáticas y ya resolvieron su problema. Nosotros no, lo tenemos en un solo artículo. Pero, ¿por qué hemos llegado a esa necesidad? ¿No? Respetando, pues ha sido un proyecto de la Corte Suprema, o sea, un proyecto de ley de la Corte Suprema. Es decir, llegamos a un momento en el que ese criterio jurídico que la ley le otorga al juzgador
parece que no logra la homogeneidad que se quiere, es decir, se pierde seguridad jurídica. Entonces, cuando decimos que la pena va a ser de 6 a 20 años, confiamos en que el criterio del juez va a respetar patrones, va a respetar principios. Y entonces sentencias entre uno y otro caso van a ser distintas cuantitativamente, pero no muy excesivas entre una y otra. Es decir, no es posible entender que en un caso similar un juez sentencia 6 años y otro sentencia 20. ¿No? Si eso es así, entonces no está el juez ejerciendo correctamente ese criterio. Hay algún tipo de contaminación que hace que los jueces sean duros o muy duros, o blandos o muy blandos, y a eso tiende la norma a poder corregir. ¿Y entonces qué se ha hecho? Se ha empleado el sistema de tercios para de alguna manera restringir ese criterio de conciencia del juez. Entonces le han dicho, bueno, te vamos a dejar el criterio, pero pequeño. Lo que vamos a hacer primero es ese lapso entre 6 y 20, dividirlo en 3 partes. Le vamos a llamar tercio inferior, tercio medio y tercio superior. Y te vamos a decir cuándo vas a ir al tercio inferior, cuándo al tercio medio y cuándo al tercio superior. Eso de te vamos a decir es entre comillas, porque aún cuando la ley pareciera clara, la interpretación que le da el juzgador es distinta, o la interpretación que le da el fiscal es distinta. Por ejemplo, yo recuerdo mucho un caso, dice el artículo 46, inciso 2, literal F, dice que un agravante para que nos lleve al tercio superior es cuando la gente utiliza las condiciones de modo, tiempo y lugar para la ejecución del delito. Es decir, utiliza, analiza condiciones de tiempo, modo y lugar como ventaja, privilegio para producir un hecho delictivo. Y entonces, cuando el agente, por ejemplo, decide un delito de hurto, son 3 delincuentes, primero hacen un estudio del lugar. ¿A qué hora sale esa familia? ¿A qué hora regresa? ¿En qué momento la casa está desprotegida? Y una vez que fijan la fecha y hora vulnerable, penetran y sustraen los bienes. Entonces, a opinión del Ministerio Público, ese estudio que se ha hecho de la vivienda, el modo en que se va a proceder, el tiempo, es decir, a la hora que se ingresa porque es vulnerable, hace posible la aplicación del agravante para llevarlos al tercio superior. Parece que es cierto. Sin embargo, el artículo 186, cuando habla de casa habitada, estudiada significa que ese modo, circunstancia de tiempo y lugar forma parte del dolo. Es decir, cuando el dolo es conocimiento, ¿conocimiento de qué? Conocimiento de que es casa habitada. Y para yo saber que es casa habitada tengo que estudiar, tengo que analizar a qué hora está la gente, a qué hora no. Porque si hay gente dentro, ya no es hurto, tendría que ser robo. Y yo no quiero robo, yo quiero hurto. Y a mí mi abogado me ha dicho cuándo debo penetrar para que la pena sea menor, ¿no es cierto? Y entonces, si la agravante ya está contenida en el estudio que se hace de casa habitada, ya no se puede aplicar para el tercio superior. Pero así lo estamos haciendo. Y la lucha del abogado, cuando sabe estas cosas, tiene que corregirse en la etapa etapa intermedia, si es posible, y si no, en el propio juicio. Pero ven ustedes, la ley es aparentemente clara. La aplicación de la norma proviene ya del criterio al desarrollar la interpretación que hace el operador. Y entonces, tanto el tercio superior como el inferior tienen algunas agravantes que van a tener problemas porque son asuntos de interpretación. Es lógico, el abogado nace para no leer la norma, sino para interpretarla de manera que favorezca sus intereses, pero que sea coherente. No, por ejemplo, decir, como yo también lo he visto en algunos casos, cuando a algún fiscal se le ocurre decir, sí, vamos al tercio superior porque hay agravante. Entonces, si el tipo penal tiene un agravante, ya, vamos al tercio superior. No,
no son las agravantes del tipo penal al que te llevan al tercio, son las agravantes del artículo 46. Y entonces se ha hecho esta distinción, repito, señores abogados, alumnos, se ha hecho esta distinción de los tercios para restringir de alguna manera ese criterio extremo a lo que estaban llegando los jueces. Algo parecido a lo que se hizo con la suspensión de la pena. La suspensión de la pena tan solo tenía dos requisitos: que la pena no fuese mayor de 4 y que el juez estuviese convencido que al dar el beneficio el condenado no incurre en nuevo delito. Por tanto, los jueces eran libres para establecer su criterio. Entonces, mi criterio es, por ejemplo, que este muchacho por primera vez ha delinquido, la pena no es mayor a 4, hay que darle una oportunidad, porque el chico está arrepentido, ha sido un error, ha sido un acto doloso, obviamente, pero todos estamos proclives a equivocarnos. Es decir, yo como juez digo, ¿qué es lo preferible? ¿Socializar al reo o evitar que se desocialice? Quienes dicen que es preferible resocializar, a ver, vayan una semana en la cárcel, ¿no? ¿Y cómo salen de ahí? En cambio, si evitas que se desocialice, evitas que corte su círculo familiar, laboral, académico, y que siga el hombre con sus actividades, a condición de que cumpla cierto compromiso, llamado regla de conducta. Y solamente eso teníamos. Y en otro caso un juez decía, a ver, tenemos un tipo que ya tiene 3 ingresos al primer, 3 veces estaba preso, y en esta cuarta yo sí lo veo arrepentido, ¿no es cierto? Me ha convencido, está arrepentido, y entonces le doy el beneficio. Y entonces dices, allá, a este que es primario está preso, y este que es reincidente, que es habitual, está con la pena suspendida. Entonces algo no está pasando bien. O te ha convencido de manera correcta, o te ha convencido por otros medios. Y entonces hay necesidad de controlar esto. Y por eso se agrega un párrafo ahí donde nos restringen, nos dicen, ya no se puede al reincidente ni al habitual. O sea, solamente a un primario. Y después nos han dicho, la suspensión ya no para peculado, ya no para colusión, ya no para feminicidio, ya. Entonces empezamos a poner restricciones. En fin, todas esas situaciones que hemos visto. Entonces, repito, nuestro concepto personal es que esta horizontalidad de la pena es simplemente para que no haya posibilidad de que el reo pueda determinar correctamente el sistema de tercios. Otra situación también es la agravante de la ebriedad, que se ha agregado solo al artículo 170. Es condición agravante si el agente está con más de 0.5. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué se ha incorporado como agravante el estado de ebriedad? No sé si todos están en conocimiento o recuerdan. Hace 2 años aproximadamente se inició una lucha para establecer la utilización de la ebriedad como una causa modificatoria de la responsabilidad penal. Te recuerdo lo siguiente: el artículo 20, inciso 1, nos dice que es eximente cuando el agente está en anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o anomalías en la percepción. La grave alteración de la conciencia se logra a través del licor o de drogadicción o de emociones profundas que perturban el raciocinio del agente. Muy bien, a esto le llamamos un eximente. Luego tenemos las atenuantes y las agravantes. Entonces, esas eximentes y las agravantes de los artículos 46A, 46B, 46C se les llama agravantes o condiciones cualificadas. O sea, la atenuante y la agravante y la eximente son modificatorias de la responsabilidad penal cualificadas, es decir, están en el mismo nivel, tienen el mismo valor a la hora de valorarlas. Disculpen la redundancia. Entonces, si esto es así, dijimos,
Si cuando se debe penalizar al reincidente se le impone un 50% más de la pena por ser reincidente, entonces cuando se produzca un atenuante que tiene el mismo valor porque es cualificada, ¿cuánto debe reducirse? Y paro. El artículo 21 del Código Penal nos dice que cuando haya un atenuante, es decir, cuando una causa eximente no reúne los requisitos para ser eximente, se convierte en atenuante. Y dice ese artículo que en esos casos el juez puede imponer penas hasta por debajo del mínimo legal. Pero no nos dice cuánto. Únicamente dice, reduce la pena hasta límites inferiores del mínimo legal. No nos dice cuánto. Por tanto, la discrecionalidad del juez es abierta. Si la pena que corresponde es 20 años, el juez puede decir, yo reduzco a 19, y está reduciendo, por tanto hay atenuante. Como otro puede decir, yo reduzco 5 años, también estaría en su derecho, porque está reduciendo. En vista que el 21 ningún parámetro le da. Pero cuando hemos hecho este estudio hemos dicho, si para el agravante, si la agravante, la atenuante y el eximente están en el mismo nivel, porque son cualificadas, el efecto jurídico de una debe ser lo mismo en la otra. Por tanto, si tú aplicas la reincidencia y por la reincidencia aplicas 50% más, habiendo un atenuante, tienes que reducir también el 50%. Y eso es lo que estamos aplicando. Basta con demostrar que la persona está ebria para que se dé el atenuante. Y como ya es atenuante, le aplicamos el 50% menos. Entonces, cuando se coloque el artículo en el 170, la ebriedad, ¿qué estamos queriendo decir? Que ya no le podemos reducir, que la ebriedad ya no le va a servir al reo. O sea, estamos castigándolo profesamente. Lo mismo se ha hecho con el feminicidio, también el año pasado. Le hemos colocado un inciso último que dice que también es agravante de la ebriedad. Claro, porque en las parejas, normalmente las peleas están cuando el marido está ebrio. Y estando ebrio, y si no la mata, y solo intenta, ya está. Ya no hay la posibilidad de que pueda beneficiarse con este 50%. ¿Y por qué no? Porque el mismo artículo 46 te dice, las causas modificatorias, cuando son agravantes, ya no pueden ser ni eximentes ni atenuantes. Entonces, se ha puesto la restricción y a mi modo de ver, esto se está utilizando intencionalmente para perjudicar al reo. Que deba responder por lo que hace, estamos de acuerdo, pero tampoco lo vamos a matar. Tendrá que haber alguna razón de por qué las cosas suceden. Nuestro deber es simplemente alertar, poner en conocimiento nuestro punto de vista respecto a que una situación así es sumamente peligrosa. Y terminamos también con la reflexión que nos produce el artículo 173. Se ha modificado completamente, como ustedes recuerdan, el año pasado. ¿Qué nos han dicho? Que todo aquel que tenga relaciones sexuales con una persona menor de 14 merece cadena perpetua. Bueno, muchos estaremos de acuerdo, otros no. Y diremos, cuando imponemos las penas, ¿se respeta en función al daño producido o en base a qué? Definimos, ¿qué es una pena? Muchos dirán, claro, la pena es una consecuencia del delito. No, pues les pido la otra, la más razonada, la más profunda. La pena es, para nosotros, la cuantificación de la responsabilidad en función al daño producido. Es decir, te pongo 5 años porque eres responsable en función a la calidad del daño que has producido. De manera que si el daño es mayor, la responsabilidad es mayor y la pena es mayor. De eso se trata el principio de proporcionalidad, que lo utiliza el legislador para construir la norma y luego lo utiliza el
el juez para imponer la condena. Dos maneras de utilizarlo. Entonces decimos, el bien jurídico vida, el bien jurídico libertad sexual, ¿tienen el mismo valor? Si ustedes dicen que sí, ¿qué hago hablar? La vida de un animal, de un perro, ¿vale más que la vida de un ser humano? Para muchos sí. Y por eso se peleó, ¿no es cierto?, para incorporar como delito la muerte de los perros. Y dijeron, y dice en el artículo 111, cuando por culpa se causa la muerte de una persona, la pena está 2 años. Pero cuando matas a un perro, la pena 5. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Hubo una pelea, pues, una discusión sobre esto. ¿Y qué se dijo al final? No, pues estamos mal. Tú no puedes equiparar la vida del perro con la vida del ser humano con el respeto que se merecen ambos. Por eso se explican ustedes que han tenido que retroceder los animalistas y decir que tiene razón el abogado, ¿qué vamos a hacer? Y lo hemos colocado en el artículo 205A como un delito contra el patrimonio, no como un delito contra el animal, sino hemos equiparado a ese animal con un bien. Y en eso está la respuesta. ¿Por qué? Porque el principio debe respetarse. Y en este caso, por eso pregunto, si la vida tiene el mismo valor que la libertad sexual. Si tiene el mismo valor, ¿para qué tendríamos el esfuerzo de hacer penas distintas? Entonces, hasta antes del año pasado, hasta antes de noviembre, siempre se ha respetado la vida como bien jurídico principalísimo. Después de la vida, la libertad. Y luego todos los bienes jurídicos que ustedes quieren. Por eso es la diferencia de penas. Pero que ha hecho el Código, obviamente nos ha hecho, no importa de qué se trate, de cualquier edad, la pena va a ser cadena perpetua. Por tanto digo, se ha equiparado la libertad sexual de la chica de 13 años con su vida. Es decir, si solo hay violación, la pena es cadena perpetua. ¿Estamos de acuerdo? Y si la chica muere, también cadena perpetua. O sea, la misma pena. No interesa. Si eso está bien o no, ustedes son los que van a juzgar. A nuestro modo de ver, como lo he explicado, he tratado de ser lo más claro posible, esto simplemente es parte de una motivación, de una campaña política del gobierno, entendido como los poderes públicos, para utilizar el derecho penal en aspectos en donde nosotros no tenemos nada que ver. Se nos está utilizando para decirle al pueblo que algo se está haciendo. Todo es incremento de pena. Como ahora estamos viendo, se quiere modificar la prisión preventiva. ¿Qué tiene que ver las normas, señores, acá? ¿Qué tiene que ver el artículo 268? El 268 ya ha merecido muchos estudios, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado, los jueces de la Suprema han dado acuerdo plenario, todo está correcto, el problema es el operador, cómo interpreta esta norma. Yo suelo decir, y con esto debo terminar, suelo decir, el código nuestro procesal es acusatorio garantista. ¿Aplicado por quién? Por un inquisitivo. Es decir, me has formado con el derecho penal inquisitivo y ahora me das un código garantista. No lo voy a aplicar porque no lo entiendo. Mi formación es otra. Ustedes lo van a entender. Cuando ustedes sean jueces, los jóvenes, sean jueces, abogados, perdón, fiscales, ustedes sí lo van a entender. Porque han nacido con esto. Han nacido creyendo que la vida ha sido siempre garantista en el Perú. Nosotros no. Nosotros hemos nacido con otra norma. Hemos sido formados de otra manera. A nosotros nos han formado con la obligación del castigo. Si no nos castigan, nada hacemos por convicción. En cambio, el código procesal no es de ese estilo. Y nos cuesta entenderlo. Por eso es que siempre estamos buscando hacer trampa al sistema. Es un código muy honesto. Es un código para un Estado de Derecho, es verdad.
Y nosotros todavía no tenemos, creo, esa categoría. Muy bien, señores, creo que hasta aquí llega mi participación. Si hubiese alguna pregunta, alguna situación, ningún problema. Y si no, hasta la próxima. Muchas gracias por su asistencia. Muy bien.